Una de las cosas que más le critico a Ufotable sobre el tratamiento que ha recibido la adaptación de Kimetsu no Yaiba es que no utilizan relleno para aclarar dudas y cerrar agujeros argumentales. Kimetsu, como cualquier obra de la demografía shonen, tiene fallas argumentales y problemas que el mangaka cometió al escribir la obra durante su publicación. Fallos que, si bien son entendibles y no dañan toda la obra, sí son fallos que se deberían al menos tratar para arreglar los diversos problemas que puede presentar la parte final de Kimetsu. Por ejemplo, considero que el Rengoku y Tomioka Gaiden son obras que debieron ser adaptadas en el anime hace mucho, porque trabajan de una manera más sólida los motivos y pensamientos de estos dos personajes. Además, los personajes de Shinobu y Mitsuri tienen un rol y argumento que en Kimetsu rara vez vimos. Sobre todo, el personaje Kanroji se beneficia mucho de este Gaiden, porque nos muestran una parte de sus motivaciones como cazadora que en la obra principal se nos dice, pero nunca lo vemos hasta después que sacaron el Gaiden. Esta temporada trajo un relleno que me sorprende: el arco del entrenamiento Hashira. Nunca consideré esto como un arco de Kimetsu, porque el entrenamiento de los pilares en el manga solo dura el capítulo 132 al 137. Son 5 capítulos de un shonen semanal que duraban entre 20 a 30 páginas. Más que un arco en el manga, era una transición para la siguiente parte, pero Ufotable se las ingenió para adaptar todo eso en 8 capítulos, y el primero siendo de larguísima duración. No puedo creer cómo Ufotable logró exprimir esta parte hasta donde no pudiese más, y la verdad no entiendo por qué dedicar presupuesto en hacer estas escenas. Me imagino que querían hacer tiempo para el trabajo que conlleva adaptar el arco a la fortaleza infinita. Yo digo que Ufotable ya desde ahora estarán trabajando en la animación del siguiente arco, y para no dejarnos sin nada, Kimetsu este año sacaron este mini relleno, el entrenamiento Hashira. Si prestan atención verán que en esta temporada no hubo ninguna secuencia de acción larga, la mayoría eran muy cortas, como si buscaran no gastar tanto tiempo en ellas, porque me imagino que todo el esfuerzo lo quieren gastar más adelante, lo cual es muy respetable como estudio de animación. Pero ya hablando de la historia, a decir verdad no tengo mucho que decir de esta parte. Kimetsu nos había acostumbrado que cada arco trataba a un pilar, y la mangaka, al menos en el manga, como que quiso hacer que el personaje de Tomioka fuera el que recibiera el tratamiento en este arco, un personaje del cual no nos habían contado mucho, y su desarrollo me gusta. Entiendo que a muchos puede no gustarles cómo el personaje no resultó ser el tipo serio que siempre vemos en estas obras, pero simplemente contarnos la culpa que sentía por su pasado con Sabito, como incluso le reclama a Tanjiro por no ser su sucesor, es algo simple pero efectivo. Sin embargo, a este personaje solo lo vemos al inicio y al final del arco, por lo que si bien la mangaka lo intentó, se nota que luego pasó a segundo plano el tema Tomioka. Eso me lleva al siguiente punto, y es que en esta parte Kimetsu se siente muy apresurado todo. No sé qué pasó dentro de la YOM o dentro de la cabeza de la mangaka, pero a partir de lo que sigue Kimetsu se va a sentir algo rushado. No digo que apresuren todo, pero sí te deja con la sensación de que podían contar más. Es una sensación extraña porque los animes y sobre todo los shonen siempre nos han mal acostumbrado a que tienen que durar hasta que ya no puedan más, y hasta que nos muestran todo el mundo de la obra al derecho y al revés, pero con Kimetsu no es así. Este arco me gusta, siento que tampoco hay mucho que comentar porque todo el tema de que nos presenta este arco aún no tiene conclusión. El tema de Sanemi con su hermano es hasta más tarde en la obra que vemos una conclusión. Gyomei con todo eso de los niños y su mejor pelea la veremos hasta ya después. Shinobu también, hasta lo que sigue. Inosuke, Kanao, Zenitsu y en general todos los personajes de este arco tienen su prime hasta ya lo que sigue. Cosa lógica porque este no era un arco de Kimetsu, es una transición para la fortaleza infinita. Miren, incluso por parte de las lunas y Musan no veremos nada hasta ya la siguiente temporada. Me gustó ver más de Kimetsu, pero igual no hay mucho que comentar. Esperemos a que Kimetsu la rompa con el siguiente arco.